Pues tenemos ahora una mesa de debate alrededor de la financiación de I+D+I en deporte, y la organización ha preparado un grupo de 3 panelistas que son gente relevante en este ámbito de interés, diríamos, desde el ámbito público, desde el ámbito de la universidad y desde el ámbito de algo más privado, como sería una federación de vela. Y tenemos entre nosotros a Pepe Cabrera, que es a mi derecha, que es el director de gestión de fondos europeos de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Tiene una grandísima experiencia como alto funcionario en distintos cargos de gestión en aquella comunidad, y nos hablará un poco después de los costes que tenemos en deporte, ¿no? Los excesos en costes, ¿no? También tenemos aquí a mi lado a Javier Sanz, que es el presidente de la Federación Española de Vela y también director del Club Náutico, presidente del Club Náutico de Mallorca. Y tengo aquí a mi izquierda a nuestra queridísima presidenta del comité organizador, Leonor, que viene, en este caso estaría como vicerrectora de Coordinación, Comunicación y Promoción de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y pues voy a dar paso ya a ellos. Haremos una pequeña presentación de unos 10-12 minutos cada uno de ellos, y después entraremos en un turno de preguntas, así que ir anotando las dudas que os surjan y después ya damos paso a ello. Pues buenos días. Yo me voy a levantar a presentar la ponencia. Decirles antes de nada, bueno, primero dar las gracias a Javier, a Pepe, que vienen ambos de las islas, lejos, a Ferran, que ha tenido que ir y volver a Valencia 4 veces ayer, y a todos los que estéis aquí, todas, un placer, ¿vale? Yo voy a levantarme, voy a hacer mi intervención en 15 minutos, pero a las 12:30 me marcho. Quiere decir que mi puesto lo va a ocupar Jorge García Unanue para contestar las preguntas que luego puedan surgir. Para mí ha sido un placer. Desde aquí ya me despido, me tengo que marchar a Ciudad Real porque hoy se firma un acuerdo muy importante para la universidad. De hecho, ahora mismo se está firmando un acuerdo de 1.000 millones de euros durante los próximos 4 años del gobierno de la región, con lo cual, bueno, pues me marcho al acto, que tengo que estar como vicerrectora de comunicación. Y nada, para mí ha sido, que deciros otra vez, un verdadero placer veros estos días, que muchos ya sois amigos, y espero que hayáis disfrutado de este congreso, y sobre todo aquellos que se han acostado muy tarde, que los empiezo a ver, ¿no? Pues nada, que tengáis un día tranquilo, feliz y un placer, ¿vale? Yo voy a ser muy rápida, porque como todos sabéis, las tendréis en breve, las ponencias arriba, ¿no? Jorge y el equipo. O sea que todas las ponencias, no sé si os lo hemos dicho, van a estar subidas, igual que el libro, ya lo tenéis subido en la página web del CIE, ¿no? Y aquellos que venís invitados por la Junta de Comunidades y la Diputación, bueno, pues os las harán llegar, por eso voy a ir muy rápido, ¿no? Bueno, voy a ir hablando un poquito, aunque esta mañana yo creo que ya lo hemos visto bastante bien con Aitor, no sé si está aquí, su director general del Consejo, está al final. Bueno, yo viendo su ponencia, la verdad es que hay que felicitar al Consejo, a ti y a Jesús, que estáis aquí, porque bueno, es verdad, es uno de los pocos o ningún país va a apostar por el deporte, como vais a hacer, ¿no? Y ha hablado ya de convocatorias que yo he estado apuntando, Yo cuando Aitor estaba hablando, yo estaba apuntando cuándo se abrían para poder presentarlos, ¿no? Pero yo lo que voy a hablar es de ello, de lo que ha hablado un poquito Aitor, de una forma general. Como os digo, luego en las mesas podéis preguntar a Jorge, Jorge sabe mucho más que yo de estos temas ya, y os voy a hablar de la realidad, Entonces, la realidad es que necesitamos financiación, es decir, tanto en lo público como privado. O sea, yo cuando me preguntan ¿por qué lleváis proyectos? Sin dinero no se puede hacer nada, ¿no? Y creo que en este momento son, este año y el año que viene, los mejores años de la investigación. Quien no pida se está equivocando. No va a haber otro momento tan importante,
También deciros, y además lo decía antes con Paramio, no sé, tampoco lo veo, ahí está, 2 palabras, decía Leonor, hay que hablar de 2 palabras, lógicamente, digitalización y sostenibilidad. Y eso es lo que hay que poner constantemente, sea donde sea, ¿no? Entonces, a nosotros esas 2 palabras nos va bien, ¿no? Como habéis visto, y como os digo, esto tenéis lo que es el plan, luego con Pepe veréis los Next Generation, ¿no? Que ya están, de hecho nosotros ya hemos ganado proyectos de Next Generation con esa línea. Y como veis, bueno, pues tenemos, hay un plan estatal bastante complicado, es decir, que bastante complicado, y encima el gran problema es que nos dejan muy pocos días para presentarnos. Lo decía también Aitor esta mañana. Sale y en 15 días. Esto va muy rápido, y lógicamente si no tienes todo preparado es complicado. Por eso a veces hay otro secreto en todo esto, que es contar con gente buena, con empresas, ¿no? Aquí no sé si está Santiago ahora mismo, tampoco lo veo. Bueno, hay empresas que nos ayudan a preparar proyectos, pues no te da tiempo. Y hay proyectos complicados, es decir, que en esto yo también, ya os digo, hay que ser inteligentes. Si no nos da tiempo, pues yo prefiero pagar un poquito y por lo menos tener la oportunidad. Por eso hay consultoras y empresas en España con mucho prestigio que nos pueden ayudar, sobre todo al mundo universitario, ¿Vale? Ahí tenéis las temáticas prioritarias, sobre todo unidas a los objetivos de 2030, a los 17 objetivos, ¿no? Ya se me olvidan. Bueno, como podéis ver, las temáticas prioritarias, ¿no?, que están marcadas, lógicamente no aparece el deporte, porque vamos por áreas, ¿no? Pero como veis, todo el tema de turismo, que se ha hablado antes, del turismo deportivo, la salud, cómo no, uno de los grandes problemas, y lo decía ayer Antonio Casimiro, el gran problema es que mucho dinero se va a tener que ir a la salud, porque ya sabéis que ya ha nacido la persona que va a vivir 140 años. Y el gran problema que tenemos en los próximos años es esa vejez, ¿no? Es decir, aunque creo que ya hay un estudio que ya se ha paralizado el envejecimiento, A mí ya me han dicho ya me dijeron el otro día, el que lo ha paralizado, qué es lo que tengo que tomar todas las mañanas, O sea, que si alguno luego me lo quiere preguntar, yo le diré qué es lo que hay que tomar para ir poco a poco. Entonces, como decía, el dinero se va a ir a la salud los próximos años. Ahí tenéis los pilares, los objetivos, la excedencia, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos nosotros? Y con eso os voy a hablar de algunos proyectos. Nosotros en la universidad, yo dirijo un grupo, que es el grupo que todas estas semanas, estos días, están trabajando, y nos presentamos a muchos proyectos del área de deporte, lógicamente, ¿no? Pero nuestra línea potente es la sostenibilidad. Nosotros nos dedicamos, como todos sabéis, al césped artificial, De hecho, esta semana estamos jugando con la Liga de los Grandes. Nos acaban de dar el certificado de hockey a nivel mundial, el de FIFA, el de fútbol sala, lo conseguimos ayer. Es decir, bueno, estamos trabajando para hacer investigación, ¿no? Y nos dedicamos a esto, al Big Data, que ha salido anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se nos da bien? ¿Qué hemos hecho últimamente con los fondos de Next Generation? Pues el último proyecto que hemos ganado es un proyecto de 1 millón de euros, solo para máquinas, de esa convocatoria. La convocatoria que hubo antes de Navidad, ¿no? Entonces, ¿esto se puede ganar en el mundo del deporte? Claro que sí, claro que se puede ganar, pero hay que presentarse. Porque muchas veces lo hablamos y entonces yo os animo a los que estáis, compañeros míos de investigación de otras facultades, otras universidades, hay que presentarse. Eso, como podéis ver, son los fondos FEDER, ¿no? Tenéis fondos FEDER, lo que hemos ganado, y ahí estáis viendo ahora mismo convocatorias que estamos esperando su resolución. Hubo una hace 2 meses de digitalización. Hay que presentarse el deporte. El deporte a partir de ahora o está digitalizado, aunque dejemos aparte lo que pasó ayer con el fútbol, con el VAR y con Carlos Velasco, ¿no? Pero tenemos, fijar en la pantalla todos los proyectos que hay actualmente. Planes nacionales, convocatorias live, todo esto que veis a la derecha es donde nos hemos presentado o que estamos preparando. La última convocatoria, que es live, que es una convocatoria quizá de 14-15 millones de euros, pues estamos trabajando en ella ahora mismo. Esto es complicado, hay que tener socios, pero esto es la realidad de un grupo de investigación que yo estoy vendiendo, que es mi grupo de investigación, de una universidad pública, ¿vale? Bueno, como voy a ir rápido con el... ¿qué hacemos? Jugamos en 2 ligas. La liga de la investigación, de una universidad, y luego la de una pyme, una spin-off. Tenemos una spin-off. Una spin-off es una empresa de la universidad.
¿eh? Todas las empresas, todas las universidades quieren tener spin-off porque sube en el ranking, ¿vale? Entonces, es una empresa, pero con dinero de la administración de la universidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquellos que estéis aquí y conocéis los diseños de investigación, los diseños de transferencia, todo esto ayuda. Pero ayuda a pedir proyectos como PYME. Entonces, jugamos en esas dos ligas. Vamos a las convocatorias públicas y vamos a las pequeñitas de pymes, ¿no? Y con lo cual se hace transferencia, que es lo que nos pide la sociedad, la transferencia, que es digitalización, sostenibilidad y la transferencia, que a veces se nos olvida, ¿eh? Ahí lo tenéis, ¿vale? Aquí tenéis lo que está hablando de la spin-off. Gracias al spin-off, pues este año nos ha dado, este año no, justo salieron la semana pasada, el anterior, el Premio NAOS, Premio Nacional del Ministerio de Consumo, si no me equivoco. Fui yo a recogerlo con el alcalde de Villacañas, porque esa spin-off lo que hace es digitalización, dar a la gente del deporte, pero no solo equipos de primera y segunda división con el Big Data y estas investigaciones, no, eso lo quieren tener los niños, las niñas y los mayores y las mayores. O sea, quieren tener eso. Por lo tanto, digitalizar. Y jugamos en ese. Erasmus Plus, pues fijaros, hoy es un proyecto que cerramos aquí. Un proyecto, no sé si están en la sala, que a las 3 de la tarde, después que se termine este congreso, Jorge se va a reunir con ellos para cerrar un proyecto de Erasmus Plus, un K2. Estos proyectos son muy complejos, sobre todo la gestión económica. Sí que es verdad que al final los profesores de universidad tenemos que saber meter las cosas en las aplicaciones, temas económicos, hacer equipo, difícil. Por eso, desde mi punto de vista, bueno, ayudaros de consultores. Yo prefiero repartir la tarta que no tener nada. Eso es mi opinión, ¿eh? Con lo cual, bueno, ahí tenéis todo lo que además podemos traer como talento, ¿no? El talento, sabéis que ahora con los fondos europeos está llegando todos los proyectos de María Zambrano. Bueno, ahí también tenéis todas las convocatorias que hay. Todo esto viene otra vez de los fondos europeos, que después, o Aitor, que lo ha explicado esta mañana, vienen del mismo sitio. Y nada más, yo solo deciros que esta presentación la vais a tener, que es el momento. O sea, yo quería empezar por eso la primera, aunque me tengo que marchar. Es el momento, este año y el que viene. Después va a ser más complicado. Y solo nos pide una cosa, que es rapidez, rapidez y rapidez. Pero para ser rápidos hay que estar preparados. Y ya lo sabemos cuando se van a abrir las convocatorias. Yo os digo que por eso os animo a todos en el área de deporte. Y como hemos visto esta mañana en el Consejo Superior de Deportes, pues ya os digo, los próximos meses van a ser meses muy complicados, ¿no? De mucha rapidez, pero os animo a presentaros y desde el punto de vista que nosotros como universidad podamos ayudaros, pues estamos a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leonor. Pues damos la palabra ahora a Pepe Cabrera. Como hemos dicho, viene de gestionar los fondos europeos para la comunidad de Canarias. Muy bien. Buenos días. El título de la mesa redonda es Oportunidades de financiación de la I+D+I en deporte. Y mi respuesta a esa pregunta es sobre costes en la contratación. Es lo que quiero transmitirle en estos 10 minutos. Pero siempre que tengo que hacer una charla, me planteo cómo hacer algo que las personas recuerden un poquito después de que haya terminado la charla. Y se lo voy a resumir en 15 segundos. ¿Tienes cambio de 50 euros, Javier? Javier me ha dado el cambio de 50 euros. Me lo ha dado en billetes de 10 euros, de 5. ¿Saben lo que hace la administración de cada 100 euros que gasta? Rompe 20. Tiene un sobrecoste cuando contrata de un 20%. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Si necesitamos dinero
para la financiación de investigación en el deporte, a lo mejor el dinero ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es gastarlo mejor. Y siempre nos dicen lo mismo, los juristas siempre dicen, es que hay que seguir el procedimiento, por eso somos tan malos contratando, es que hay que seguir la ley. Y yo siempre les contesto, pero es que la palabra eficacia y eficiencia no aparece en la Constitución española. Sí, sí que aparece. Y aparece esa palabra en la ley que regula el funcionamiento de las administraciones públicas. Pues sí que aparece. Dice que uno de los principios legales es el de eficacia y el de eficiencia. Y cuando nos vamos a la ley de contratos, ¿es obligatorio ser ineficaz e ineficiente o es obligatorio ser eficaz y eficiente? Pues si seguimos la ley, también tenemos una serie de artículos que hablan de la eficacia. Y les voy a proponer una cifra sacada de un titular periodístico. Y es que tenemos unos sobrecostes en la contratación de 20.000 millones de euros anuales. Recuerden, 20.000 millones de euros anuales. Pero es que en proyectos concretos, como por ejemplo en el AVE Madrid-Barcelona, el sobrecoste en ese proyecto exclusivamente fue de 10.000 millones de euros. Pero tenemos cifras más divertidas. Vamos a no fijarnos en la cantidad, sino en la desviación sobre el proyecto inicial. Tenemos obras como las autovías de Ibiza con un incremento de coste de más del 1000%. Se pasó de 12 millones de euros a 172. Increíble, ¿verdad? Y la terminal de Barajas, más del 500%. La Ciudad de las Artes, la Caja Mágica, la línea 9 de metro, los ejemplos por administraciones son continuos. Y si tenemos que dar más cifras, tenemos que decir que el porcentaje de obras que tienen sobrecostes es del 77%. Y estos datos son del año 94. La media de los sobrecostes en obras es del 14%. Yo estoy convencido de que en este momento llega al 20, al 19,99, por una razón legal. La moda es que el 66% de los proyectos están en un intervalo de desviación entre el 19 y el 20%, porque si fuera 21% habría que resolver el contrato. Y el coste medio del complementario, que es algo que se añade siempre a la obra, está en el 7%. Seguramente cuando vemos esto, lo primero que se nos pasa por la cabeza es que aquí hay alguien llevándoselo sabrosito en forma de soborno, ¿verdad? Bueno, estas son unas cifras de porcentaje que ha pagado sobornos en un servicio pues, a nivel mundial. Pero es que en España la realidad es un poco diferente. Y me voy a ir directamente a lo que dice uno de mis expertos preferidos, Carlos Ramió, que dice que los funcionarios vivimos en una especie de cueva en la cual no nos queremos enterar de lo que pasa afuera. Y la frase de Alejandro Nieto es que un político no puede ser corrupto si no hay un funcionario que por acción u omisión le ayude. La segunda cuestión es que en España se considera la corrupción un problema muy importante, el 95% en el Eurobarómetro 2013, por delante de países como Italia, que ya tiene lío con la corrupción. Pero es que cuando nos vamos a las cifras reales, olvidémonos de los 20.000 millones de euros anuales. La Comisión Nacional del Mercado para la Competencia lo cifra en 48 millones de euros anuales. Es el 4,5% de nuestro Producto Interior Bruto. No estamos hablando de cifras pequeñitas. En la contratación, los sobrecostes están entre el 20 y el 25%. Lo que hemos hecho hace un minuto de rompernos los billetes, eso es lo que hace la administración con los sobrecostes. En España, la circulación de billetes de 200 y 500 euros era el 36% de todos los billetes que había en la Unión Europea, cuando teníamos el 12% de actividad. No hay una correlación entre el número de billetes de 500 y 200 euros que había con la actividad real que tenemos. Sin embargo, todas las pruebas nos llevan a pensar
que la corrupción en España no es el grave problema de esto, de las desviaciones, porque en España la corrupción se puede calificar como una corrupción cutre. Aquí, digamos, nos sobornamos por un traje. En Francia se sobornaba por diamantes. Evidentemente, creo que tiene mucho más glamour un diamante que traje. Entonces, ¿cuáles serían las causas de esos sobrecostos? Vamos a verlas. De la siguiente manera. Hablo de que hay una corrupción limitada. ¿Existe corrupción? Bien. Pero, por ejemplo, en España, solamente un 2% de las personas reconoce haber pagado sobornos. Sin embargo, en Noruega, el 100%. Parecía que hay más sobornos en Noruega. Pero lo que sí cree todo el mundo es que el gobierno está mediatizado por Grupo Tinte. La segunda es una asimetría informativa. No existe, digamos, una capacidad para tener conocimiento de lo que piensa la otra parte del contrato, ni los empresarios sobre la administración, ni la administración sobre los empresarios. Una tercera causa es la concurrencia limitada, porque el procedimiento que tenemos es tan garantista que hace que no exista incentivos a la competencia y a la concurrencia. Hay otra razón más, y es lo que se llama el malgasto pasivo de recursos. Y es la falta de incentivos que podemos tener los funcionarios para minimizar los costes de la contratación. No tenemos incentivos. Si el contrato cuesta más dinero del que corresponde, no tenemos ningún incentivo para luchar contra eso. Existe un acomodamiento funcionarial. Nos da igual. Ya es algo con lo que contamos culturalmente. Y finalmente, la arquitectura institucional de la normativa no está orientada al control de la prestación. Está orientada a una serie de cosas donde nos gastamos de los 347 artículos de la Ley de Contratos a lo mejor 120, y es para algo que no tiene tanta importancia como luchar contra el sobrecoste. En fin, tenemos que ver qué hacemos con nuestra apuesta por los objetivos de desarrollo sostenible, porque el objetivo 16 te habla de reducir la corrupción y una serie de cuestiones más. Y lo hace porque se ha descubierto que hay una relación inversa entre corrupción y riqueza. Donde hay más corrupción hay menos riqueza. Entre corrupción y desarrollo humano. Donde hay más corrupción hay menos desarrollo humano. Entre corrupción y libertad de prensa. Son cuestiones que nos tienen que obligar a buscar soluciones contra esas malas praxis de contratación. ¿Y cuáles serían las soluciones? Bueno, pues yo enuncio unas cuantas, aunque varias de ellas están solapadas y tampoco están ordenadas. En primer lugar, tenemos que mejorar la información cruzada, y eso se hace con herramientas que ya aparecen en la ley, como el plan de contratación o las consultas preliminares al mercado. Tenemos que mejorar nuestras auditorías, tanto las previas como las que se hacen durante el contrato o las posteriores al contrato. Y no tienen que ser auditorías formales. No es ver si aparece un papel, es ver si realmente se está haciendo la obra. Tenemos que mejorar la competencia. Tenemos que mejorar también el dimensionamiento de las licitaciones. Hemos descubierto que las licitaciones, cuanto más importe, más ahorro se puede generar. Tenemos que mejorar nuestra actividad contra la corrupción, mejorar la actividad de integridad. Buscar una transparencia real. Usar adecuadamente los CPVs, que son unos códigos estadísticos que nos dan información sobre los contratos. La prevención del conflicto de intereses. La simplificación de la contratación. A los juristas parece que nos dan premio cuando hacemos algo más complicado de lo que realmente es. Y finalmente, dos cuestiones que me han resultado divertidas. Nos habla la ley de que hay que mejorar la profesionalización de las personas que intervienen en la contratación pública. Me resulta divertido que una ley tenga que decir que tenemos que mejorar cuando juegue bien. Si estamos ahí, si somos ya profesionales de esta materia. Pues la ley nos lo recuerda. Y sobre todo, tenemos que buscar incentivos para combatir los sobrecostes. Ya sea por la vía de determinadas medidas que vigilen el cumplimiento, se pueda de forma anónima a las personas que intervienen sin poder estar en un proceso de acción, que se dé una rendición de cuentas real sobre esta materia. En definitiva, voy a apropiarme de una frase de un catedrático también de la Pompeu que dice:
Si lo peor de una borrachera es levantarse con resaca, y estoy viendo muchas caras con resaca, lo más amargo de una burbuja fiscal con dinero barato y superávit fiscal es despertarse rodeado de cosas que ni puedes pagar ni realmente necesitas. La conclusión es que una de las oportunidades para mejorar la financiación de la investigación en materia deportiva está en nosotros mismos, está en mejorar nuestras herramientas de contratación. Y prometo que para el próximo Congreso me gustaría presentar una comunicación no sobre la eficiencia en los contratos, de la cual hemos hablado y es inexistente, sino la eficiencia del gasto público en subvenciones al deporte profesional y a los eventos. En definitiva, esta era la charla que quería comentarles y me gustaría que, aunque no la recuerden, por lo menos se queden con que hemos roto un billete de 10 euros delante de ustedes. Es lo que hace habitualmente la Administración, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Pues a continuación le cedemos la palabra a Javier, que nos viene desde la Real Federación de Vela, como os he comentado antes. Es un honor y un placer estar aquí en este Congreso del Deporte y Economía, sobre todo también en esta ciudad histórica de Toledo y en esta iglesia. Es fácil trabajar en estas condiciones y un placer. Y aparte compartiendo con todos vosotros temas tan apasionados como son el deporte y la economía. Yo tanto en deporte como economía estoy muy identificado en estas dos áreas. En primer lugar con el deporte, bueno, pues que como practicante, he sido practicante y todavía sigo practicante ya con unas ciertas limitaciones, también como gestor, como organizador, como presidente, como ha dicho Ferran, del Real Club Náutico de Palma, y ahora como presidente de la Federación Española de Vela. Por lo tanto, y a partir de como economía, pues por mi formación académica y también por mi profesión, que la he tenido que ejercer durante muchos años. Por lo tanto, espero aportar alguna idea a este congreso, a este auditorio tan cualificado, y creo que alguna idea podemos sacar de esta exposición. Me han dado solo 20 minutos, Cuando me da el micrófono hablo mucho, pero Ferran ya me quitaba 5, pero bueno, vamos a respetar los 20 minutos. Y nada más, agradecer también a Leonor que me haya invitado a este congreso. Ha sido un placer estar con vosotros. Y nada más, voy a tratar normalmente, rápidamente, porque en 20 minutos me quedan pocas cosas que hacer, pues voy a hablar del ecosistema del deporte, lo que yo entiendo como el deporte, cómo está gestionado el deporte. Después, cómo financiamos este deporte es importante, y Pepe ya ha hablado del deporte, cómo nos financiamos, el dinero es muy importante. También os voy a dar unos datos, unas magnitudes, datos macroeconómicos de las federaciones, en qué nos movemos, y también pues comparar el modelo español pues con otros modelos internacionales o del mundo, a ver cómo estamos, qué situación nos encontramos, y al final pues tengo que acabar siempre con unos retos, unas oportunidades y por supuesto unas soluciones. Yo muchas veces le llamo la carta a los Reyes Magos, pero mi obligación es intentarlo y que se están consiguiendo muchas cosas. Voy a empezar. Siempre la exposición la trataré desde el punto de vista del deporte, como he dicho anteriormente, desde el punto de vista financiero, porque el deporte pues tiene muchas actividades a nivel de organización, otra serie de funciones, pero yo me voy a focalizar fundamentalmente en el tema financiero. Bueno, le pongo el primer... se ve bien aquí. Bueno, si tenemos que hablar de deporte, pues aquí les he planteado el ecosistema del deporte español, todo lo que engloba el deporte español, que es complicado. Aquí se identifican pues los principales agentes de la escena deportiva. Yo lo he focalizado fundamentalmente en el deportista de alto nivel. El gráfico del ecosistema pretende explicar la relación de todos los agentes desde tres perspectivas distintas. La primera perspectiva es la deportiva.
El deporte, yo entiendo que el deportista es el activo de este modelo. En las 4 ejes concéntricas que ven aquí de color verde, el deportista siempre está en una de ellas. En la primera, el color verde pues representa al deportista de alto nivel, después la verde un poquitín más clara representa al amateur, después al deporte base, y al final del todo, dentro de los círculos, pues representa al no federado, pues al aficionado, ¿no? Y el deportista, como he dicho antes, siempre, por lo menos, está siempre representado en una de estas áreas. Y además como el mayor relevante, con mayor relevancia dentro del ecosistema. Si lo planteamos desde la perspectiva de los agentes del deporte, como hicieron la gente del deporte, que es el segundo círculo que ven allí, pues cada uno de los agentes que están viendo, o sea, pues, las instituciones públicas, los clubs, los medios de comunicación, las casas de apuestas, el círculo este famoso, el segundo círculo, cada uno de los agentes tiene relación directa o indirecta con los deportistas en las diferentes etapas de su ciclo de vida. Y el modelo nos permite distinguir agentes que son entidades públicas, que financian, que regulan, y esto es lo que entiendo como agentes del deporte, agentes endémicos que participan dentro del deporte, en todos estos círculos que ustedes estaban viendo. Y ya por último, de la perspectiva de la industria, que es el final, donde entra la industria, pues yo pienso que, que es que el deporte es reconocido siempre por su capacidad de transmitir valores a la sociedad, además de generar un alto impacto económico a los destinos donde se celebran todas las competiciones y los eventos deportivos. Del mismo modo, también entiendo que los deportistas prescriben comportamientos que inspiran a la sociedad y los agentes, convirtiéndose en iconos ejemplares de buena reputación para empresas e instituciones. Ahí tenemos nuestros iconos de nuestro deporte, pues todos los conocemos, un Nadal, Messi, Gasol, Carlos Sainz, Alonso, bueno, innumerables, ¿no? Y por supuesto las empresas intentan, como su objetivo, pues maximizar sus beneficios. Y aquí los ven, y aquí interviene toda la industria, desde el turismo, la educación, la salud, el sector público, los transportes, o sea, todo el tema de la industria. Y esto es un poco el ecosistema. El ecosistema quería explicárselo para que entiendan un poco lo complicado del ecosistema del deporte y todos los agentes que incurren en este proceso. Bueno, ahora, como le decía al principio, ¿cómo nos financiamos, ¿no? ¿Cómo financiamos el deporte, ¿no? Yo soy un pobre presidente de una Federación Española de Vela, ¿no? Y tengo que financiarme. Entonces aquí el deporte se financia, el deporte federado español es un modelo con una estructura financiera público-privada. El Estado financia el deporte de alto nivel, mientras que las comunidades autónomas y los entes locales se encargan de la promoción deportiva mediante la construcción de infraestructuras, creación de eventos deportivos, concesión de ayudas a los clubes. Exacto. Entonces, si aquí lo ven en este gráfico, la institución pública, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el financiador principal del deporte, y se financia además con partidas de inversión pública con cargo a los presupuestos del Estado. Después tenemos el Consejo Superior de Deportes, la Secretaría de Estado, donde tiene también una función, dependiendo del Ministerio de Cultura, de financiar, pero también de regulador. Las comunidades autónomas, pues también están financiadas, evidentemente, por sus direcciones generales. ¿Y a quién financian? Pues financian a las federaciones autonómicas, pero sobre todo desde el punto de vista de tecnificación de sus deportistas a través de sus directores generales, lo mismo que los entes locales, ayuntamientos y diputaciones, bueno, que hacen, subvencionan a sus clubes, a sus pueblos, a sus regiones. Y ya cuando pasamos a la parte privada, nos encontramos con federaciones internacionales, que su gran labor es financiar, practicar eventos internacionales a las distintas federaciones, pues crear eventos importantes, pues una federación internacional, pues en la vela, la World Sailing, la FIFA, la UEFA, donde crea eventos deportivos. Y las federaciones autonómicas, pues están financiadas, como dije anteriormente, por también las federaciones que le pueden llegar alguna cosa, y los clubes.
Después tenemos algunas figuras importantes como son el COE, el Comité Olímpico Internacional, y el COE español. Y el COE, bueno, que el COE es una entidad privada que también está financiada, es una entidad privada, y con su obligación o una de las funciones pues es patrocinar el deporte olímpico, y también está financiado por el Consejo Superior de Deportes. Y al final tenemos el ADO, que todos lo conocéis. El ADO son unas cuotas o unas subvenciones que se le dan a los deportistas que han tenido resultados positivos en las Olimpiadas. Es como tener un sueldo para que ellos puedan desarrollar perfectamente su labor durante la preparación, sobre todo de la etapa olímpica. Y al final tenemos el patrocinio, que es la ley del mecenazgo. Pues es un incentivo fiscal que se aplica a las empresas o las entidades jurídicas o personas jurídicas que aportan subvenciones al deporte a través de unas exenciones fiscales, y eso es más imponible. Bien, seguimos todavía financiando. Voy a centrarme un poquito más ya en lo que son las federaciones deportivas, cómo están financiadas las federaciones deportivas. Hemos dicho que una federación deportiva se financia con una parte pública y una parte privada. La parte pública, el Consejo de Deportes tiene unas subvenciones, y sobre todo casi el 89% de la federación del Consejo de Deportes va a federaciones olímpicas. En cambio, hay una parte muy importante que es lo que llamamos generar recursos propios que generan las propias federaciones. ¿Y cuáles son los recursos propios que generan las federaciones? Bueno, pues son la publicidad, la licencia, las cuotas, las competiciones, la formación y otros ingresos. Desde mi punto de vista, y como responsable al final de una federación, una de las partes más importantes que queremos generar recursos propios es a través del patrocinio, pues lo cual es una labor importantísima, y que toda federación pues tiene que tener presente, porque si no, la federación pública, que el Consejo de Deportes te lo dé, es finalista. No puedes gastártelo en otras cosas que no estén aprobadas por el Consejo, y si no te lo gastas pues tienes que devolverlo. En cambio, con recursos propios te permite tener una mejor autonomía para desarrollar cualquier proyecto deportivo que creas oportuno. Y es un tema que hablaremos también en el próximo gráfico, sobre la financiación de los recursos propios de las federaciones. Otro tema también importante de financiación que podemos contemplar las federaciones, los clubes o cualquier entidad, es en las plataformas estratégicas sobre todo de generación de acontecimientos de excepcional interés público. Pues, ¿qué es esto? Pues personas físicas o jurídicas que apoyan eventos en acontecimientos, pero de interés general. Interés general pues puede ser un campeonato en la Vuelta al Mundo, Xacobeo, pues no sé, algo parecido, pero que sea de interés público. Se tiene que aprobar en el Consejo de Ministros, y entonces al final pues tienen unas reducciones fiscales, más o menos de un 40%. En España últimamente yo he recogido que presentan unas 50 y se realizan unas 16 más o menos aprobadas, y tienen verdaderos pues no sé si verán en muchas de las televisiones o en los anuncios la famosa mosca cuando dicen no sé, Iberdrola está patrocinando el Universo Mujer. Es obligatorio ponerlo porque va dentro de sus campañas de publicidad, y es una fuente de financiación importante para este tipo de eventos, ¿no? Aquí yo destaco 3 plataformas, que es la España Compite, que va dirigida a empresas. Por supuesto, el Universo Mujer, que está en este momento en auge, para hacer posible la evolución de la mujer en la sociedad a nivel de igualdad. Y después también pues el deporte base. Estas son las 3 plataformas, como verán, pues con unas declaraciones fiscales que hay que justificar, y no es nada fácil, es complicado. Pero bueno, quiero destacar aquí las 3 vías que yo entiendo de financiación que tiene una comunidad, una federación o el deporte español. Repasamos un poco, me voy a las federaciones. Tenemos 65 federaciones. En este gráfico no contemplo la Federación de Fútbol. La Federación de Fútbol no tiene nada que ver con todos nosotros. La Federación de Fútbol, por ejemplo, con el Consejo de Deportes, pues prácticamente tiene un 0,05 de financiación.
En cambio nosotros estamos financiados en un 70, un 75, un 80%. Entonces lo he dejado fuera porque me distorsionaría constantemente este gráfico, ¿no? Aquí vemos un poco los ingresos de las federaciones, la evolución en los últimos años. He puesto los ingresos totales. Las federaciones se mueven alrededor de 215 millones de euros, con unos gastos de 211, y lo único que quiero representar aquí, pues que obtienen beneficios, ¿no? Y que más o menos es estable, excepto un bajón por el COVID famoso, pues que ahí todo el mundo sufrió, ¿no? Aquí también ven un poco el tema de las subvenciones, cómo están distribuidas, lo que hemos dicho anteriormente: subvenciones del Consejo Superior de Deportes finalista, subvenciones de lado y otras subvenciones, y ven la proporción que existe entre las subvenciones, tanto a nivel en cantidad y a nivel porcentual, ¿no? Aquí me distorsiona un poco el nivel percentual. Yo estoy convencido, es un dato que lo he sacado del Consejo Superior de Deportes, pero yo creo que ahí se cogen solo unas federaciones que la parte, yo creo que de recursos propios es inferior al 50% que representan este cuadro. Pero bueno, lo que quería decir es que hay una parte pública muy fuerte financiando al deporte español. Quería hacer también, como lo dije anteriormente, un comparativo internacional. ¿Cómo está nuestro modelo federativo comparado con otros países? No he querido compararlo solo con Europa. Bueno, lo he comparado, pues he cogido una serie de naciones que me parecían interesantes y lo he comparado con unos ratios para que vean la repercusión que tienen con otros, ¿no? Por ejemplo, el primero que encontramos aquí es los recursos propios contra recursos públicos. Pues ven que el país que tiene mayor proporción de recursos propios en relación a la financiación pública es Francia, que está manejando pues un 74% de recursos propios contra un 40 y pico, un 30 y pico de recursos públicos, recursos ajenos, ¿no? España pues está entre los países con mayor presencia de recursos públicos en relación a otros ingresos. Estamos fuertemente financiados por otros países, y comparándolo en recursos de mayor proporción de recursos en relación con su población, pues nos encontramos con Nueva Zelanda, pues un país que apoya mucho el deporte y de acuerdo con su población pues tiene un ratio muy importante. España se encuentra en este momento pues a unos niveles bajos por su gran población. Aquí también vamos a comparar una serie de ratios de subvenciones a federaciones nacionales en euros por habitante. Bueno, pues ven, de los que he elegido, pues Nueva Zelanda se mueve a 8,5 de euros por habitante. España, pues estamos en 1,5, cual tenemos un salto importante. Y de subvenciones a federaciones nacionales, si lo comparamos por el millón de euros, también pues estamos prácticamente en el mismo nivel. Quiere decir que hay una deficiencia en financiación pública con respecto a otros países como Nueva Zelanda, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido. Y esto no quiere decir solo a nivel financiero, a nivel resultados no tiene nada que ver. Resultados, o tenemos muchos mejores resultados que mucha gente que está financiada, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Yo por eso solo lo quería analizar desde el punto de vista financiero. La financiación estatal por habitante, pues también en España estamos en 2,4 con relación a los habitantes, y bueno, pues no ocupamos un puesto muy importante. Y hay otros países, como decía anterior, Nueva Zelanda, Dinamarca, Bélgica, que tal vez no tengan los resultados deportivos que nosotros tenemos, porque tenemos a nivel olímpico tenemos pues muchas medallas, pero hay una financiación estatal muy importante a estos países. Perdón, que tengo un catarro que no... Bueno, hemos llegado a los retos y oportunidades. Hemos descrito un poco cuál es el tema deportivo, pero yo creo que hay que poner retos, oportunidades y soluciones, ¿no? Entonces yo las oportunidades de mejora que veo aquí en iniciativa,
Pues son tres. La primera, incorporar nuevas tecnologías y Big Data, por ejemplo un streaming o algo parecido, para llevar el deporte más allá de los recintos y sobre todo mejorar la oferta de contenidos. Por otra parte, incorporar el análisis de medición de retorno de patrocinio deportivo. El patrocinio está cambiando, todos lo conocen, ya el patrocinio hay que medirlo, ya no vale solo con la pegatina, el folier o una bandera. Al final, los que buscamos patrocinio, pues tenemos que sufrir exámenes y nos dan pues un ROI, una rentabilidad de la cantidad invertida. Perdonad. Y esto hay que invertirlo, y después, en consecuencia, lo que he dicho anteriormente, pues tenemos que soluciones incrementar la financiación pública y igualarla a la media europea. Yo creo que esto es importante. Ya profundizamos un poco más en los retos y oportunidades del deporte español, y me dirijo un poco pues ya a nivel de patrocinio. Pues yo creo que debemos de revisar el modelo fiscal de patrocinio deportivo. Aquí está lo que hemos hablado, la ley de mecenazgo, o la ley que hemos hecho de interés público. Solo va dirigido muchas veces a grandes empresas que pueden tener degradaciones fiscales por unas campañas importantes. Yo creo que aquí es evidente, y todos reclamamos pues una revisión fiscal, que esto está dentro de los presupuestos generales, para que accedan más pymes y más empresas a funcionar todo esto. A nivel de subvenciones, bueno, yo creo que aquí hemos dado un paso importante. Como decía, el Consejo de Deportes financia de manera muy importante a las federaciones. Ayer se aprobó en el Consejo de Ministros, y ya lo comunica las subvenciones, que hay unos planes plurianuales, que sabemos lo que nos vamos a poder gastar en los próximos ciclos olímpicos. Esto es muy importante para las federaciones, y creo que el Consejo de Deporte pues ha dado un paso de gigante, y todos lo aplaudimos, porque era un tema que nos preocupaba, sobre todo por el problema de financiación. Teníamos que financiarnos con recursos ajenos, a través de unos gastos financieros que no iban al deporte, y esto ya se ha conseguido, lo cual es un reto que ya lo hemos conseguido. El ADO. Yo creo que el ADO también hay que redefinir el plan ADO, porque el ADO es unas subvenciones a los deportistas que no tengan problemas de trabajo. Entonces el ADO ha ido disminuyendo, está financiado por empresas privadas con unas contraprestaciones. Esto está disminuyendo, y consecuentemente durante estos años que ha disminuido, bueno, pues ha tenido que el Consejo y el Ministerio de Cultura pues financiarlo. Y claro, lo pones en un sitio, lo quitas de otro, ¿no? Las licencias. Yo creo que las licencias es complicado crecer en el tema de licencias. Es un objetivo de todos nosotros. Cuanto más gente de deporte y más licencias tengan, pero en España todavía pensamos que el deporte es gratis, y que hay que hacerlo así. Yo tengo pocas esperanzas de que nuestro crecimiento en recursos propios pueda ir por licencias. Como nueva fuente de ingresos propios, pues yo también he apuntado aquí que tenemos que revisar los modelos de recursos propios de las federaciones. Las federaciones tienen que ser más proactivas, tienen que crear planes estratégicos para conseguir mayores recursos, y sobre todo a través de patrocinios, lo cual tienen que hacer infinidad de cosas que después se lo explicaré. Y después utilizar el Big Data para replantear la oferta de servicios según perfil del consumidor. Esto está clarísimo. El Big Data en este momento es vital para todo nuestro planteamiento. Dentro del tema de patrocinios, hay otra. Poner la última y se la cuento. Es el patrocinio, pues yo creo que el patrocinio, las iniciativas que tenemos que tomar es a nivel de patrocinio, flexibilizar un poco el paquete de patrocinio en función del rendimiento deportivo. Yo creo que es importante revisar, como dije anteriormente, los modelos de patrocinio de las federaciones, que en algunos casos están muy anticuados. Externalizar la explotación y activación de los derechos de patrocinio, y sobre todo asociar el patrocinio a las fases del ciclo de vida del deportista. Esto es muy importante. Licencias, ya lo comenté anteriormente. La licencia, tal vez a nivel de potenciar la licencia, sería asumir la licencia o agregarle pues
prestar algún servicio más a la licencia, no solo por federar, sino pues algunos descuentos, algunas entradas gratis a recintos, no sé. Es un tema complicado, lo mismo que las cuotas de club. En competiciones, yo creo que hay que centralizar en clúster la venta de derechos de retransmisión de competiciones nacionales y sobre todo organizar competiciones conjuntas entre varias federaciones para sinergias, ahorros y nuevos afiliados. Yo lo puedo contar desde nuestra federación, que ya tenemos uno, le hemos denominado Juegos del Agua, que se va a celebrar en la región de Murcia, donde van a intervenir todos los deportes que están relacionados con el agua bajo el paraguas de la Asociación Española, desde natación, pesca, vela, windsurf, todo lo que esté relacionado con el agua, y sobre todo uniéndolo pues por una promoción hacia el deporte, hacia el turismo y al deporte de una región de Murcia, para promocionar también la región. Yo creo que es muy importante buscar este tipo de asociaciones. Después ya escribo la carta a los Reyes Magos, pues digo, en criterios de asignación de recursos, pues propuesta de incorporación a la casilla de apoyo desde la delegación del IRPF, o incorporación a líneas procedentes de líneas como el tabaco, el alcohol, las loterías, esto existe todavía, y hay gente que apoya, por ejemplo, el tema de loterías, la financiación al deporte, importante, pues yo creo que hay que promocionarlo y sobre todo a ver si podemos impulsar las plataformas de colaboración desde estatal de donaciones al deporte, ¿eh? Y yo creo que esto es muy importante porque el deporte sigue siendo una parte muy importante, creo que de la cultura y de los valores de un país. Nada más, no sé si me he pasado un poco en los 20 minutos, pero bueno, damos finalizada. Pues muchas gracias por su atención y perdonarme por mi garganta, que la tengo destrozada, ¿eh? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Javier, y también a los tres ponentes por vuestras presentaciones, que habéis centrado ya el tema a debate desde distintas perspectivas. Y pasamos ya al turno de preguntas o consideraciones que tengamos también desde la sala. Si alguien quiere iniciar. Yo preguntaría... ¿Sí? Vale, adelante. Gracias por la pregunta. Recuérdame que después te invité a algo. Bien, realmente lo puse pero no lo pude explicar. Yo creo que la sobreregulación es un disparate. Y es que nos encanta a los juristas. La ley de contratos ha ido subiendo el número de artículos cada vez que se ha ido revisando. Ya vamos por 347 artículos, 60 y pico disposiciones adicionales, más 2 reglamentos parciales. Y yo lo que propongo es: hay que simplificar la contratación, hay que simplificar todo el procedimiento. No solamente en la contratación, sino en casi todo lo que hacemos en la administración. En Europa hay un movimiento que se llama, me hace mucha gracia, el Regulatory Fitness. Y siempre lo he pensado como algo de deporte. No, es el adelgazamiento de la regulación. Y entonces una de las propuestas que hay es: si entra una norma en el ordenamiento jurídico, sale una norma del ordenamiento jurídico. En el Reino Unido van un poquito más allá. Si entra una, salen 2. Y yo preferiría un sistema como Reino Unido. No podemos seguir trabajando la contratación con un catálogo de articulado que supera las 600 disposiciones. Entonces, lo que propongo es simplificarlo, y al simplificarlo, a lo mejor es introducir todas esas mejoras que tú comentas,
pero sobre todo que vayan eliminando, digamos, cuestiones que ahora mismo están en la parte de adjudicación del contrato y mejorar muchísimo la parte de control del contrato, que es donde sabemos que se están produciendo todas estas desviaciones. Precisamente por esa sobreregulación en la fase de adjudicación, todas las empresas nos engañan, con conocimiento nuestro, en la oferta. Y por eso hemos tenido que decir, señores, no es lo más importante en una licitación el precio, porque sabemos que el precio que nos bajan por un lado en la oferta, nos lo suben después en el modificado, en el complementario en las obras, o en una deficiente ejecución en los contratos de servicios o suministros. Y eso es un poco, tienes razón, a lo mejor lo tendría que haber marcado un poquito más, pero yo lo englobaba dentro de esas medidas de simplificación de la parte de contratación, sobre todo en la licitación. Gracias. Gracias, Pepe. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, lo que yo pretendía explicar era que todo este follón, todo este sobrecoste no se explica con corrupción. No está ahí el problema, está en otras cosas. Una de las cosas que tú comentas, vamos, es clarísima. Es decir, a pesar de que dedicamos tropecientos artículos de la ley a preparar la licitación, resulta que cuando llegamos allí los proyectos técnicos tienen deficiencias y yo me he encontrado licitar obras que cuando vas a hacer el acta de comprobación de replanteo, la obra no cabe en el terreno. O la puerta está, digamos, a 30 centímetros de una vía. Es decir, hay determinados errores en los proyectos que tenemos que corregir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias. Estamos ahí con el control. Ahí también deberíamos ser más... Yo estoy en la administración pública también como funcionario de la universidad y sufrimos el exceso de burocracia para un gasto muy pequeño, ¿no? Deberíamos ser un poco más exigentes, es decir, si lo sabemos, deberíamos desde los equipos técnicos de la contratación pública denunciar esas ofertas temerarias. ¿Por qué no lo hacemos? Porque todo el mundo lo sabe y el funcionario puede decir que eso es una oferta temeraria y no la aceptamos. ¿Por qué no lo hacemos para evitar estas cuestiones? En teoría está previsto, es decir, hay unas fórmulas matemáticas que hay que explicar cuando se está haciendo el procedimiento de licitación para detectar aquellas ofertas desproporcionadas o temerarias. Cuando eso pasa, se le da la posibilidad al contratista de que explique por qué pone un precio tan bajo. Y es la administración la que decide si se debe creer ese precio tan bajo o no. Y el problema está en que realmente, en mi opinión, el agente que interviene en la contratación no tiene un incentivo, estamos hablando en la parte económica de la historia, que no tiene que ser un incentivo, digamos, monetario, pero no tiene incentivo en que esto funcione mejor. Y entonces el problema está en un problema de cultura administrativa, que es un poco lo que denuncia Carles Ramió en su libro sobre la renovación de la función pública. Es decir, existen pocos incentivos para los empleados públicos para combatir los sobrecostes en las obras. Entonces, posiblemente por ahí tenemos uno de los problemas gordos que no se contesta con corrupción, sino, como casi siempre, con falta de incentivos. Sí, así es, porque a mí me pasa, pedimos presupuestos y las empresas, para cosas pequeñas incluso, nos pasan ofertas más caras que se la pide otra empresa. Solo por saber que es una universidad y que allí pues igual
piensan que lo vamos a mirar menos o nos da igual, ¿no? Es un poco lo que puede pasar. Yo le haría una pregunta a Jorge en este caso. Jorge, ¿nos dirías al resto de grupos o por aquí algunos tips, algunas claves para pedir estas ayudas de investigación tan importantes que tenéis? Gracias, Ferran. Pues sí, además, hablando el lenguaje del investigador, que yo creo que es uno de los problemas principales que hay a la hora de pedir financiación en el ámbito universitario. Lo primero que tenemos que tener claro, que yo creo que muchas veces ideas muy buenas se quedan en el camino, es saber cuál es la finalidad de la convocatoria. Tenemos un problema, y es que pensamos que el diseño de investigación, como cuando publicamos un artículo, es lo que piden en todas las convocatorias, y eso no es así. La mayor parte de la financiación, y más ahora con todo este tema de fondos europeos que vienen a la investigación, no es para investigar propiamente dicho, sino es para la D y la I pequeña que tenemos después de la investigación. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en mucha gente que se ha dado en la pared al intentar pedir fondos europeos, dentro del programa, lo había enseñado Leonor en las líneas, dentro del programa de Europa, uno de los pilares, el de ciencia excelente, financia investigación, pero el pilar más grande directamente no tiene, para que os deis cuenta, no tiene financiación a la investigación como tal. Es financiación al desarrollo o financiación a la investigación y al desarrollo. Es decir, no podemos plantear hacer un proyecto europeo si estamos pensando, por ejemplo, en publicar artículos. Aunque luego, derivado de esa financiación, puedas conseguir algo en el desarrollo, tienes que pensar en qué punto está lo que tú estás pidiendo. Igual todo lo contrario. Hay veces que hay, en este caso ya nos vamos a convocatorias nacionales o regionales, proyectos cuyo objetivo es financiar íntegramente la investigación, y nos centramos a ver la finalidad práctica para el usuario final, cuando realmente eso ya sería desarrollo e innovación. Entonces es muy importante saber dentro de la convocatoria a la que queremos aplicar cuál es el nivel de desarrollo, en este caso, por ejemplo, con la escala TRL o alguna escala de desarrollo tecnológico, cuál es el nivel que están solicitando en esa convocatoria para ajustarnos a lo que se solicita en esa convocatoria. Y luego lo segundo es la temática. También estamos muy empeñados, esto por ejemplo dentro de nuestra universidad, que además ahora se está cambiando la normativa interna de grupos de investigación, tenemos muchos debates en torno a la temática. Y es que, aunque suene difícil decirlo, no siempre podemos investigar de aquello a lo que nos gustaría investigar. Bien sea porque es algo que no está en el terreno de la investigación, sino que está en el terreno práctico, única y exclusivamente, o bien sea porque es un tema que ya ha dejado de ser interesante o es menos interesante en términos de investigación. Hemos puesto también una diapositiva donde se veían las líneas estratégicas, que están muy bien definidas. Tenemos la estrategia regional, que es la RIS3, en todas las comunidades autónomas. Tenemos la estrategia nacional en el plan de investigación, ahora también tenemos la estrategia nacional en el plan de resiliencia, y tenemos la estrategia a nivel europeo, y marca unos pilares transversales y una serie de temas de interés. Entonces, obviamente, la investigación que queramos hacer tiene que estar vinculada lo más directamente posible con esos pilares o temas de interés, porque si no, por mucho que le intentemos dar vueltas, pues no va a llegar esa financiación. Nosotros, por ejemplo, que estamos en la parte de césped, de instalaciones deportivas, y nuestro bloque más grande de investigación es el césped artificial, hace tiempo lo vinculábamos principalmente a la salud del usuario, que era lo que en esos momentos más estaba financiando en deporte. Ahora, por ejemplo, lo estamos vinculando a la sostenibilidad de los materiales de ese césped artificial, creando equipos multidisciplinares cuando se sale de nuestro ámbito y buscando ese componente multidisciplinar. Pero sin salirnos del tema, que eso es otra cosa muy importante también, que hay investigadores que al final cambian la temática de un día para otro para intentar ajustarse a la convocatoria. Sin salirnos del tema, hay que dar respuesta a las preguntas que nos está diciendo en ese momento la investigación. Y yo creo, cuando hablo con compañeros, que esos son los dos principales problemas por los que muchas veces no conseguimos esa... Nosotros los primeros, nosotros nos hemos dado muchas veces de bruces con convocatorias, no porque la idea sea mala, sino porque no estábamos viendo bien la temática o el objetivo de la convocatoria a nivel de desarrollo
tecnológico de lo que queremos o de lo que vamos a aplicar y dónde van a ir los fondos que luego nos van a pagar. Bien. Gracias, Jorge. Javier, tú que estás ahí en las federaciones desde hace mucho tiempo y ves también del club náutico y demás, vosotros en ese ámbito ¿tenéis interés en que las universidades os propongan resultados de investigación? ¿Tenéis interés en que no necesariamente solo en la Federación de Vela, sino en general las federaciones crees que están interesadas en la investigación? Sí, Ferran, yo creo que sí. Te voy a hacer un poco más de vela, porque yo creo que estamos al frente de toda la investigación, estamos en constante contacto con universidades, porque no sé si habéis visto ahora mismo, bueno, seguro por televisión, que ya esto de la vela ha cambiado, ahora ya se vuela, ya no vamos por el mar arrastrándonos un poco y con las velas, ¿no? Pues tenemos la vela como motor, pero ya tenemos los foil y volamos. Entonces ya esto es muy importante. Estamos haciendo estudios con distintas universidades, pues para ver los foil, la inclinación, los grados. Entonces eso es fundamental. Un grado pues te cambia la velocidad del barco. Antes era difícil. Por ejemplo, otro tema muy importante para nosotros es el tema de materiales. También estamos investigando mucho el tema de materiales, por ejemplo con la aparición del carbono. Las velas antes pues eran trapos, que pesaban 100 kilos. Ahora mismo el peso es importante. Ahora el peso, pues cada día estamos hablando con velas de carbono, de super no sé cuántos, fly, que se estiran y con un peso relativo. Y esto es muy importante, pues parecido a la Fórmula 1. Estamos investigando mucho en este área. Yo muchas veces les digo a mis compañeros, es que yo no sé, vamos a tener que cambiarle la Federación Española de Vela por la Federación Aeronáutica de Impulso, porque es verdad, ahora mismo la vela siempre ha sido la vela de un avión y el funcionamiento de la vela es por aerodinámico, por las dos partes, ¿no? Pero ya son rígidas, es como un avión ya, y hay empresas aeronáuticas que están desarrollando esto. Pero también tenemos mucho contacto con el tema aerodinámico, con túneles de viento, con túneles aerodinámicos. Esto es muy importante para el desarrollo de nuestros barcos y nuestros deportistas. Independientemente, también tenemos equipos pluridisciplinares que cuidamos la salud. Yo soy partidario de que hay que medirlo, todo lo que se mide, pues si no vale. Y ahora mismo la vela ha cambiado. Antes la vela, yo me refiero solo a la vela, pero esto pasa en el resto de los deportes, ¿no? La vela antes era pues el que tiene talento, pues igual ganaba, ¿no? Se estudiaba medicina y los últimos días se iba a navegar y ganaba. Ahora mismo el talento influye, evidente, pero si no entrena y no le dedica 200 días al año, pues lo tiene muy complicado, porque hay gente que está trabajando en el aspecto físico, en el aspecto talento, en el aspecto técnico, en aerodinámicas, y todo esto está cambiando. Y por supuesto nosotros, pues es uno de los objetivos que tenemos dentro de las federaciones. Y luego en el fútbol, cuando sale un futbolista a jugar, ya le dicen lo que tiene que hacer, casi cómo tiene que jugar, en qué espacio juega. Si lo vemos en la Fórmula 1, pues ves la telemática, en esta curva pases una décima más barato, y esos son medios que tenemos, que estamos midiendo, y todos estamos pues muy integrados en nuestros objetivos, muchas veces más que en el ámbito deportivo. Muchas gracias, Javier. ¿Alguna pregunta más de la sala? Nos queda muy poquito ya. Muy bien, pues yo creo que estamos muy bien en tiempo. Yo haría un pequeñito resumen de lo que he anotado yo que podría ser la mesa. Hemos hablado de que el deporte es un ecosistema con multitud de partners y que están interconexados todos, con muchas interconexiones entre todos, que el Estado está ayudando mucho y soportando mucho la competición y la promoción deportiva, que hay que invertir más en tecnología y en medición de retorno. También se ha comentado que sin dinero no se puede hacer nada actualmente y que hay que apoyarse en empresas para mejorar o facilitar esa consecución de recursos, que hay dos temas importantísimos actualmente, que son la digitalización y la sostenibilidad, que necesitamos velocidad en la administración pública y en las universidades. Eso yo creo que requiere fuerza, y para la fuerza también requiere equipos, ¿no? Entonces habría que incentivar también la creación de equipos gestores de la I+D.
También hemos hablado de eficacia y eficiencia en la gestión de fondos, en mejorar el control con integridad y simplificación, y finalmente con la profesionalización que hemos comentado y con la creación de incentivos para que se controlen esos sobrecostes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ha sido una muy buena mesa que nos ha aportado un poquito de luz también y algunas ideas importantes para esta avalancha que tenemos ahora de fondos, pero que se están dejando caer, ¿no, Javier? Creo que estamos consiguiendo un 2% de lo que deberíamos, o más o menos estaba por ahí. Las cifras sobre la ejecución del gasto del marco europeo de financiación en el periodo 2014-2020, que no eran cifras de demasiado dinero, las cifras de ejecución estaban por debajo del 50%. Por debajo del 50%. Ahora tenemos un porrón de dinero que nos viene por los fondos Next Generation, y además muchos de ellos no solamente son subvenciones, sino son préstamos que tenemos que devolver, y en esas cifras de ejecución vamos a hacer un ridículo tremendo. Y no solamente eso, sino que no vamos a conseguir el objetivo de transformarnos en algo más sostenible, más innovador y más digital de lo que éramos ayer. La broma que gastamos quienes estamos en los fondos Next Generation es que nosotros los vamos a recibir y la Next Generation será la que la va a pagar. O sea que tenemos una oportunidad que no vamos a poder decir que tenemos esos niveles de ejecución. Tenemos que intentar hacerlo un poco mejor. Pues como dice Leonor, hay que pedirlos porque dinero hay y si no se va a perder, ¿no? Entonces es importante eso, que nosotros que estamos todos prácticamente en condiciones de poder pedir que hagamos el esfuerzo, porque además parece que, vamos, si lo hacemos un poco bien podemos tener éxito. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y daremos paso ahora en 5 minutos a la ponencia.